Shingeki no Kyojin es una serie que ha dejado una marca indeleble en el corazón de sus millones de fanáticos en todo el mundo. Todo gracias a sus personajes, su historia y su complejo guión. En este análisis vamos a explorar los rincones más oscuros de las emociones más intensas de su guión, desde los épicos enfrentamientos con los titanes hasta los momentos de desesperación y redención que han definido a sus personajes. Así que prepárense para un viaje emocionante que nos llevará desde las murallas hasta los rincones más oscuros del alma humana. Antes de iniciar todo el desarrollo debemos hablar del cine bélico y antibélico. El cine bélico es un género dentro del séptimo arte que se encarga de mostrar la guerra desde una perspectiva heroica y épica, exaltando a los héroes y sus acciones en las batallas, mostrándonos escenarios desoladores producto del conflicto, pero que gracias a estos héroes se hay una solución. Pero además se siente un sesgo dependiendo del bando al que se incline a favor la narrativa. Un claro ejemplo podría ser Dunkirk, de Christopher Nolan, donde se glorifica el accionar de los civiles ingleses a rescatar al ejército de las costas de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el cine antibélico nos muestra todo lo contrario. No hay gloria en la guerra, solo muerte y destrucción, y por más que se intente ser un héroe o hacer lo correcto, siempre habrá una brújula moral rota que nos muestra que en la guerra todos somos víctimas. Un claro ejemplo para mí es Fury, donde por más que se trate de realzar la épica resistencia de un solo tanque en medio de la Segunda Guerra Mundial contra las fuerzas del Tercer Reich, nos muestran cómo los soldados están trastocados por la guerra y solo quieren volver a casa, sin importar las acciones que deban tomar en el camino. Shingeki no Kyojin es una obra antibélica que contiene muchas capas. Si uno empieza a ver el anime, piensa que se trata de la heroica resistencia de la humanidad por defender su último bastión ante el apocalipsis en forma de bestias destructivas. Sin embargo, conforme uno avanza y explora las tramas políticas e ideológicas de la serie, descubre que se trata de una historia antibélica que desmiente el mito heroico de la guerra. Hacer cine bélico o antibélico es ambiguo y complicado porque quieras o no debes decantarte por un bando, y hacer esto con sucesos históricos es mucho más complicado de lo que parece. Es por eso que Isayama decide hacerlo en un mundo ficticio, y con esa acertada decisión da forma a un formidable guión que convierte a Shingeki no Kyojin en una de las mejores obras antibélicas de esta generación, que ha logrado rebasar las barreras del anime y del género shonen, convirtiéndose en un referente cultural para la posteridad. Ahora hablemos del guión. El guión de Shingeki no Kyojin es como una sinfonía magistralmente compuesta, donde cada nota y cada melodía se entrelaza en una armonía perfecta que nos llevan en un viaje emocional inolvidable. Desde el primer compás hasta el último acorde, la historia se despliega con una fuerza y una intensidad que deja al espectador sin aliento, atrapado en una telaraña de intrigas y emociones. Lo que hace que el guión de Shingeki no Kyojin sea tan excepcional es su habilidad para equilibrar la acción trepidante con momentos de profundidad emocional y de reflexión. Cada escena está cuidadosamente diseñada para transmitir la complejidad de los personajes y sus relaciones, así como los temas universales de amor, pérdida y redención resuenan a lo largo de toda la serie. Más allá de su habilidad para mantenernos al borde de nuestro asiento, el guión de Shingeki no Kyojin también nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios, así como a explorar las profundidades de la condición humana. Es a través de giros de trama inesperados y revelaciones impactantes que la serie nos invita a reflexionar sobre temas importantes como la moralidad, la justicia y el sacrificio, mientras nos sumerge en un mundo de complejidad moral y de ambigüedad. Si algo tienen en común las grandes historias es la presencia de personajes entrañables o memorables a lo largo de la trama. El desarrollo de personajes en Shingeki no Kyojin es uno de los aspectos más destacados de la serie y se caracteriza por su profundidad y complejidad. A lo largo de la historia, los personajes experimentan transformaciones significativas en respuesta a los eventos traumáticos, desafíos emocionales y difíciles decisiones que se presentan. Personajes principales como Eren Jaeger, Mikasa Ackerman o Armin Arlet experimentan una amplia gama de emociones a lo largo de la serie, incluyendo el miedo, la ira, la tristeza y la determinación. Estas emociones son profundas y realistas, lo que permite a los espectadores empatizar con los personajes y entender más sus motivaciones. Estas emociones se ven ligadas a los dilemas morales que van enfrentando a lo largo de la serie, donde el guión pone sus valores éticos y morales en tela de juicio. Un ejemplo claro para mí es una de mis escenas favoritas, donde Levi debe decidir entre Armin o Erwin a quién inyectar el líquido de la médula espinal de Zeke.
donde el debate reside en quién es su mayor aporte a la humanidad, si Armin o Erwin. Este es un momento de tensión palpable donde el destino de dos hombres y el futuro de la humanidad penden de un hilo, mientras el espectador queda atrapado en un torbellino de emociones encontradas. Por un lado tenemos a Armin, un joven valiente con un corazón lleno de sueños y esperanzas para un futuro mejor, pero por otro lado tenemos a Erwin, el líder carismático y visionario de cuya determinación y sacrificio han llevado a la humanidad a través de incontables batallas y adversidades. Su pérdida significaría el fin de una era y el sacrificio de una vida dedicada a la causa. La escena es una montaña rusa de emociones, donde el espectador se encuentra dividido entre el deseo de preservar la inocencia y el valor representados en Armin, y el respeto y la admiración por el sacrificio desinteresado de Erwin. Es un momento de reflexión profunda sobre los sacrificios necesarios en el tiempo de guerra y la difícil elección entre el bien mayor o el bien individual. A medida que los personajes se enfrentan nuevas experiencias y desafíos, su perspectiva del mundo y de sí mismos cambia gradualmente. Esto se refleja en sus acciones y decisiones a lo largo de la serie, lo que les permite crecer y madurar como individuos. Sin embargo, me parece pertinente hablar del protagonista Eren Jaeger. Como señala Johnson, la transformación de Eren de un joven impulsivo a un líder determinado es un viaje emocionante que refleja la complejidad de la condición humana. Desde su infancia traumatizada por el ataque a los titanes hasta su crudo final, Eren representa la lucha eterna entre la venganza y la redención. Según García, Eren Jaeger es un ejemplo vívido del conflicto interno entre el deseo de libertad y el peso del odio. El desarrollo de Eren a lo largo de la serie es fundamental para entender la profundidad del personaje y del guión. Desde su determinación inicial por destruir a todos los titanes, pasando por su eventual comprensión de la complejidad del mundo en el que vive, hasta terminar siendo el autor de un genocidio que destruiría el mundo como se le conoce. Eren experimenta una transformación emocional y moral que lo lleva por un camino tortuoso y emocionante, donde en busca de una utopía ya casi inexistente decide acabar con todo y con él mismo si es necesario, para que por lo menos así sus compañeros y amigos puedan ser libres, arrastrando a toda la isla Paradis a una cruzada que busca la libertad mediante la venganza, donde pasó de convertirse en un símbolo de libertad a ser un obelisco del terror y el odio reprimidos dentro de él. En su búsqueda implacable de justicia, Eren se convierte en un reflejo distorsionado de sí mismo, un héroe caído cuyas acciones están marcadas por la sombra del odio. Cada paso que da lo lleva más lejos de la luz, hacia la oscuridad implacable que amenaza con engullirlo por completo. Este descenso a la oscuridad alcanza su punto máximo en el trágico final junto con la masacre del distrito de Liberio. La devastadora revelación de sus verdaderas intenciones y la brutalidad de sus acciones dejan una cicatriz imborrable en el mundo y en aquellos que lo rodean. La tragedia del retumbar es un recordatorio sombrío del precio del odio y la violencia desenfrenada, y de cómo incluso los seres más nobles pueden caer en la oscuridad. Su transformación en el titán fundador marca un punto de inflexión en la serie, ya que su poder inmenso y su sed insaciable de venganza lo llevan por un camino oscuro y peligroso. Convertido en una fuerza imparable de destrucción, Eren se convierte en una amenaza no solo para sus enemigos, sino también para aquellos que una vez consideró amigos y aliados. Y la serie lo remarca dándonos un sublime plano donde vemos a un héroe desfigurado, un monstruo, una máquina de destrucción masiva que solo inspira terror en los que lo ven. Esta transformación es un recordatorio sombrío del precio del poder y la venganza desenfrenada, así como de las consecuencias impredecibles de nuestras acciones. A medida que Eren se sumerge más en las profundidades de la oscuridad, se convierte en una sombra de su antiguo yo, un sombrío recordatorio de cómo incluso los seres más nobles pueden caer en la oscuridad cuando se enfrentan a la adversidad. Según Freud, el desarrollo del ego a través del conflicto y la resolución es un tema central en la psicología del individuo. Esto se refleja en el viaje emocional de Eren mientras lucha con sus propias motivaciones y deseos, en lo que se podría llamar un camino del héroe que se distorsiona en su recorrido final. El deseo de libertad es un tema recurrente en Shingeki no Kyojin, reflejando la lucha de la humanidad por liberarse de las cadenas de la opresión y el miedo. Desde la lucha contra los titanes hasta las conspiraciones políticas dentro y fuera de las murallas, cada personaje está impulsado por el deseo de ser libre. A lo largo de la serie los personajes luchan contra diversas formas de opresión, ya sea de los titanes, del gobierno o de fuerzas externas. En el final de la serie esta lucha culmina con un enfrentamiento final contra las fuerzas que buscan controlar y restringir la libertad de la humanidad. Los personajes se unen para defender su derecho a vivir en libertad y autonomía sin estar sujetos a la voluntad de otros. Este deseo de libertad también se relaciona con la búsqueda de la verdad y la justicia, ya que los personajes luchan por desentrañar los secretos del mundo en el que viven y exponer las injusticias cometidas en su contra. En el final de la serie, esta búsqueda de la verdad y la justicia alcanza su punto máximo cuando se revelan las verdaderas motivaciones detrás de los eventos que han afectado a la humanidad durante tanto tiempo, lo que permite que los personajes se liberen de las mentiras y manipulaciones del pasado. Conforme los personajes luchan por alcanzar la libertad, también enfrentan las consecuencias de sus acciones y sus decisiones. En el final de la serie, esta idea se hace evidente cuando los personajes deben tomar decisiones difíciles y sacrificar mucho en su lucha por la libertad. Sin embargo, a pesar del costo personal y emocional, muchos personajes consideran que el precio de la libertad es valioso y están dispuestos a pagar cualquier precio por ella.
Kant argumenta que la libertad es el derecho inherente de todo ser humano, y luchar por ella es un deber moral. Esta idea se refleja en los personajes de Shingeki no Kyojin, que sacrifican todo en su búsqueda de libertad y justicia, muchas veces llevando al límite la frase de Maquiavelo de "el bien justifica los medios". Según la teoría del materialismo cultural de Marvin Harris, las acciones y decisiones de los individuos están influenciadas por las condiciones materiales y económicas de su entorno. En el contexto de Shingeki no Kyojin, la humanidad vive dentro de las murallas como resultado de la amenaza de los titanes. La lucha por la supervivencia y la libertad puede llevar a la adopción de la mentalidad de "el fin justifica los medios", donde personajes como Eren ven la violencia y destrucción como medios justificados para alcanzar la libertad y la seguridad. Si queremos verlo desde una perspectiva filosófica, la frase se puede relacionar con el utilitarismo de John Stuart Mill. Según esa teoría, una acción es moralmente correcta si se produce el mayor bien para el mayor número de personas. En el caso de Eren Jaeger, su búsqueda de libertad y seguridad para la humanidad puede justificar acciones extremas como la violencia y el sacrificio personal, si se consideran necesarias para alcanzar un objetivo mayor de bienestar general. Como dije al inicio del video, Shingeki no Kyojin es una obra antibélica. Es un reflejo crudo y visceral de la guerra en todo su esplendor y horror, donde cada personaje es una pieza en un juego mortal de supervivencia y sacrificio. A través de los personajes y su guión, la serie nos sumerge en un mundo de caos y desesperación, donde las líneas entre el bien y el mal se desdibujan en medio del humo y la sangre de la batalla. En este escenario apocalíptico, los personajes de Shingeki no Kyojin se convierten en víctimas y perpetradores de la violencia, atrapados en un ciclo interminable de odio y venganza que amenaza con consumirlos a todos. Pero más allá de la brutalidad de la batalla, también nos ofrecen una visión profundamente humana de la guerra, explorando además temas de camaradería, amor y sacrificio en medio del caos y la destrucción, a través de lazos que se forman entre los personajes y las decisiones difíciles que deben tomar para proteger a quienes aman. La serie nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros hay espacios para la esperanza y la redención. El guion de Shingeki no Kyojin es un tour de fuerza narrativo, que nos sumerge en un torbellino de emociones y giros de trama que mantiene al espectador al borde del asiento en todo momento. Desde los combates épicos hasta los momentos íntimos de reflexión, cada escena está cuidadosamente diseñada para transmitir la complejidad y la profundidad de la experiencia humana en tiempos de guerra. El trágico final de Eren, guiado por el odio y la sed de venganza, es un recordatorio sombrío de los peligros de dejarse consumir por la oscuridad interior. Durante toda la serie, Eren se adentra más en la oscuridad que conllevaba cumplir sus deseos. Su odio a los titanes y luego a la humanidad fuera de las murallas lo conduce a una espiral de dolor y sufrimiento de la que él no puede salir, para luego abrazar esta oscuridad dentro de él y llegar a manipular los sucesos del pasado, destruir la voluntad de su padre, romper los lazos con sus amigos y aniquilar un gran porcentaje de la humanidad. El retumbar no era más que la realización física del odio de Eren, aunado a su desesperación por ser libre y su sed de venganza. Como señalaba Nietzsche, quien lucha contra los monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Esta advertencia resuena profundamente en la historia de Eren, cuya búsqueda de justicia lo lleva por un camino oscuro y solitario que finalmente lo consume. Desde el sacrificio desgarrador de Eren hasta las elecciones difíciles que enfrentan sus amigos y aliados, el final de la serie nos sumerge en una mar de emociones encontradas. Cada revelación nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias y valores, y nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la humanidad y el significado del sacrificio. A través de los destinos entrelazados de los personajes, somos testigos del poder transformador del vínculo humano y la capacidad del espíritu humano por perseverar incluso en los momentos más oscuros. Y es así como hemos llegado al final del viaje por el emocionante y conmovedor mundo de Shingeki no Kyojin. Desde sus personajes inolvidables, su narrativa épica y sus giros argumentales emocionales, esta serie nos ha llevado a través de un viaje emocional que nunca se va a olvidar. Como señala Foucault, la verdadera medida de una obra de arte es su capacidad para provocar emociones y despertar pensamientos en el espectador. Shingeki no Kyojin nos sumerge en un torbellino de emociones donde el amor y el odio, la esperanza y la desesperación se entrelazan en una danza épica de tragedia y redención. En el centro de esta tormenta emocional encontramos a Eren Jaeger, cuya historia es un reflejo sombrío de los peligros del odio y la sed de venganza. A lo largo de la serie somos testigos de cómo el corazón de Eren se oscurece gradualmente por el peso abrumador del dolor y la pérdida, consumido por el deseo de venganza contra los titanes que destruyeron su hogar y arrebataron sus seres queridos. Eren se sumerge en un abismo de ira y amargura que lo consume por dentro. Pero incluso, en medio de toda esa oscuridad, hay destellos de luz, momentos de amor y sacrificio que nos recuerdan a la belleza y la fragilidad de la humanidad.
A través de los ojos de Eren vemos el sufrimiento y la desesperación de aquellos que han perdido todo, pero también presenciamos la fuerza y la resistencia del espíritu humano, que se niega a rendirse ante la adversidad, y en su sacrificio final, Eren nos da una lección poderosa, que incluso en el abismo más oscuro, el amor y la compasión pueden brillar como estrellas en la noche, guiándonos hacia la redención y la esperanza. Su historia es un recordatorio de los peligros del odio y la venganza, pero también de la capacidad del amor para sanar y transformar incluso las heridas más profundas. Mientras nos despedimos de Eren y contemplamos su legado, recordemos las palabras de Albert Camus: en medio del invierno, finalmente aprendí que había dentro de mí un verano invencible. Aunque el final de Shingeki no Kyojin pueda ser amargo, el calor del amor y la esperanza que hemos encontrado en su historia nunca se desvanecerá, iluminando nuestro camino en los momentos más oscuros y fríos.